donde la lógica se desvanece y lo inexplicable cobra vida. Un sitio oculto donde las historias prohibidas y los secretos olvidados resurgen. Cada voz se convierte en testimonio, cada silencio un presagio. Bienvenidos a Sala Obscura. Donde termina la lógica, comienza nuestro relato. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sala Obscura. Donde termina la lógica, comienza nuestro relato. Yo soy Eduardo. Hola, yo soy Erika. Bienvenidos a Sala Obscura. Y les doy la bienvenida por este nuevo episodio. Y pues Lalo, preséntanos hoy a los invitados de hoy. Claro que sí. Hoy tenemos dos súper invitados. Tuve que mover influencias, ir a cierto hospital del sur de la Ciudad de México para poderlos sacar de su trabajo y poderlos traer ante ustedes. Así que les presentamos a Arturo y Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Juan y Erika, mucho gusto. Bienvenidos. Para contar nuestro relato. Bienvenidos, esta es su casa. Muchas gracias. Y platíquenos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Arturo? Bueno, pues yo soy Jesús y pues yo traigo unas buenas historias que a mí me pasaron de pequeño. Posteriormente, como te comentaba Juan, o sea, de niño yo percibía muchísimas cosas, ¿no? Y más de cuenta donde yo vivo, ahí, bueno, llegamos a vivir ahí como entre los 2006, a vivir allá en San Mateo Jalpa. Y había muchísimas terrenos baldíos, ¿no? Que estaban en venta y demás, ¿no? Pues nosotros llegamos en ese año y la verdad es que pues no habían nada de casas, ¿no? Yo de niño pues obviamente me gustaba mucho jugar con la tierra, ¿no? Y demás, pero pues yo siempre encontraba muchísimos objetos enterrados, ¿no? O sea, prendas de mujeres, o sea, haz de cuenta que sacaba blusas, zapatos, ¿no? Y en diferentes puntos, ¿no? Porque haz de cuenta que como no había una barda que dividiera terrenos o así, pues yo me iba y seguía escarbando, buscando y demás. Como niño, ¿no? Pues te da la curiosidad de estar ahí escarbando. Y fíjate que a mí me pasaban muchas cosas cuando dormía. O sea, yo dormía con mi hermana en una litera. Y en mi ventana daba, o sea, frente a un cerro, ¿no? Que es hacia la carretera ahí de Cuernavaca. Y yo me acuerdo perfectamente y hasta la actualidad están las tres cruces que están ahí, ¿no? Ahí, Jesús, paremos tantito para que se presente Arturo. Luis. Sí. Y después seguimos, nos quedamos en las tres. En las tres cruces. Okay. Las tres cruces. Ya que terminó Arturo de hidratarse, que se presente. ¿Qué tal? Bueno, es que la emoción de contar cosas. Sí, ya sé. Ahora sí, Arturo. ¿Qué tal? Yo soy Arturo García, soy médico, compañero de Bons y soy de Chiapas y yo traigo unas historias que igual pasan de mi infancia y estas suceden justamente en mi tierra, en mi estado natal y en un pequeño pueblo que se llama Yajalón y el otro que se llama Trinitaria. Entonces espero que las disfruten. Okay, bienvenido. Gente de Yajalón, gente de Trinitaria, gente de los límites de la ciudad con la carretera Cuernavaca, suscríbanse, por favor, dejen un like, un comentario. Ahora sí, ¿no? Y ahora sí continuamos, Jesús. En las tres cruces. Sí, y bueno, fíjate que pues en esos tiempos, como te digo, no había pues muchísimas casas, construcciones, ahí, claro. Yo veía muchas bolas de fuego, ¿no? Siempre rodeaban esas cosas y con mi hermano, ¿no? La verdad es que él también las veía y todo. Y es algo como que tan chistoso porque hasta que no lo ves, o sea, tú mismo es como decir, ya creo en esta situación, ¿no? Y esos movimientos de las luces, porque yo también las llegué a ver de niño, ¿tenían movimientos regulares, ordenados, o eran como que nada más movimientos? Movimientos así muy, o sea, no normales, ¿no? Porque a veces mis papás me decían, ¿sabes qué? Pues son globos de Cantoya, no te asustes, y demás, sí. ¿no? Pero la verdad es que no se veían como globos de Cantoya, porque literal era una esfera, o sea, en llamas, ¿no? Sí, claro. O sea, y los movimientos eran muy diversos, ¿no? Okay. De arriba hacia abajo y demás. Y siempre eran entre 6, ¿no? 6 bolas de fuego, ¿no? Que se estaban moviendo. Y yo siempre le decía a mi hermano, oye, ¿sabes que ya las viste? Pues sí, pero duérmete, ¿no? O sea, yo creo con el tema de no alarmarme. Sí. Y bueno, te digo, nosotros llegamos a vivir como en ese tiempo y pues no tenía pues todavía la casa pues gran cosa, ¿no? Todavía no teníamos cortinas y demás porque pues obviamente fue el cambio muy, muy rápido. Uh-huh. Entonces,
Fíjate que a mí me pasaba mucho que en la madrugada, o sea, como 1:30, 2 de la mañana, me despertaba, ¿no? O sea, por una extraña razón me despertaba, ¿no? Mi hermano dormía abajo en la litera de abajo y yo en la segunda, ¿no? Ujú. Una ocasión, yo soñaba mucho ya con esas esferas de fuego, ¿no? O sea, como que te atraen, como que te empiezan pues ahora sí como que en los sueños se meten, en tus sueños se meten, y de ahí te empiezan como a jalar, ¿no? Te llaman. Ajá, exacto, Ujú. ¿no? En una ocasión, me acuerdo perfectamente cómo caigo yo de la litera, ¿no? O sea, en la madrugada, pues me dio un santo madrazo, ¿no? La cabeza me dolía, ¿no? O sea, rápido entraron mis papás, ¿no? Yo estaba o sea, la verdad es como le dicen, ¿no? Me estaba privando, ¿no? Sí. O sea, de que no podía respirar, o sea, estaba con el golpe. Y yo estaba muy asustado porque yo me quedé pues con ese sueño, ¿no? De que yo estaba soñando con 3 señoras ahí, ¿no? O sea, que estaban ahí como llamándome, ¿no? Entonces yo tenía mucho miedo, ¿no? Y yo ya no quería dormir en ese cuarto por lo mismo de que yo veía esas esferas, ¿no? Nunca las veía todos los días, la verdad es que la llegaba a ver como una vez a la semana, ¿no? Una vez a la semana estaban ahí merodeando las cruces. Y ya me da mucha inquietud porque dices, pues, ¿cómo están merodeando las tienen? cruces, ¿no? Ajá. Ajá, ¿qué onda? O sea, y la verdad es que la carretera de Cuernavaca se ve perfectamente como van transitando los coches y arriba están las cruces, ¿no? Entonces eso fue lo que me pasó, ¿no? Y a raíz de eso, pues obviamente ya me dormía con mi hermano, ¿no? O sea, mi hermano siempre le decía como de, ¿sabes qué? No te duermas hasta que yo me duerma, ¿no? Y así, siempre todas las noches pasaba así, ¿no? Y pues yo tuve muchos sucesos como, pues me orinaba en la cama, ¿no? O sea, la verdad es que el miedo me ganaba mucho, ¿no? Pero bueno, desde ahí pasaron muchas cosas, pues extrañas a mí, me espantaban mucho, ¿no? La verdad es que mis papás tenían que ir a trabajar, ¿no? Trabajaban en un asilo y pues mis hermanos pues obviamente estaban entre la novia y se iban y pues me dejaban solo, ¿no? O sea, tú eras el menor. Sí, yo soy el menor, ¿no? Mi hermana tiene 33, mi hermano tiene 30 y pues ahorita yo tengo 25 años. Ujú. Entonces, pues me dejaban solo en la casa, ¿no? Yo decía, pues no pasa nada, absolutamente, ¿no? Teníamos un vecinito que pues era muy mi amigo, ¿no? Y a veces salía a jugar con él y pues yo me metía en mi casa, ¿no? Pero mis papás llegaban alrededor como de las 11 de la noche y mis hermanos llegaban como entre las 10 antes de que llegaran ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces la típica, ¿no? Entonces en todo ese lapso yo me quedaba solo en casa, ¿no? Pero cuando pasó todo ese suceso de las brujas, yo empecé a ver muchas sombras, ¿no? O sea, como siluetas pasaban, o sea, entre la casa, ¿no? Me rodeaban y me asustaban mucho porque tiraban los trastes. O sea, yo estaba acostado y me di cuenta que, pues relajado y todo, ¿no? Y en uno de esos se escucha cómo tiran los trastes, ¿no? O sea, y se escuchan, o sea, ruidos de vasos, o sea, que literal estrellan, ¿no? Y todo. Entonces yo me bajaba rápido para ver qué pasó, ¿no? O qué onda. Y no pasaba nada. O sea, los trastes seguían en su lugar, ¿no? Entonces yo me asustaba mucho y pues yo ya con el temor de que pues eso no es como que normal, ¿no? Entonces pues me volví a subir y yo siempre me dormía en la cama de mis papás hasta que llegaran porque de una forma me sentía seguro, ¿no? Me sentía seguro dormir en la cama de mis papás porque sabía que iban a ir en cualquier momento, ¿no? Y me iban a encontrar ahí. En eso pues yo ya no quería como que tener ese miedo, ¿no? Y dije, bueno, me voy a animar a ver a la persona, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que yo la veo que transita ahí, pero la verdad es que no la vi directamente a los ojos, porque pues es como una sombra, o sea, no tiene nada definido, ¿no? Y en ese momento que yo veo cómo va pasando, o sea, yo lo que hice nada más fue de reojo, ¿no? Como observar, ¿no? Y veía cómo bajaba las escaleras, ¿no? Y nuevamente siempre se repetía la misma situación, los trastes, los tiraban, ¿no? Y eso me pasó muchas ocasiones. Ya creo que lo más agresivo que yo llegué a ver fue literalmente subió, igual la sombra, al segundo piso y se veía como una especie de rata, ¿no? Una rata así grandota, como la aventaban y caía, ¿no?
O sea, yo creo que tú puedes estar viendo la televisión o algo y tú ves cuánto algo cae, ¿no? Ujú. Entonces yo volteo y veo como algo se desciende. ¡Paz! Se estrella, ¿no? Y la sangre así, pues derramada. Obviamente yo me asomo, ¿no? En el barandal y veo cómo está una rata, ¿no? Y me espanté y dije, ay, no manches, ¿no? Dije, pues chance y era la rata la que hacía todo este rollo Del del ruido. ruido, de los trastes y demás, ¿no? Porque era una rata muy grande. Me bajo corriendo, no había nada, no. Esa fue la primera vez que me empezaron a pasar cosas, se los comenté a mis papás y obviamente mis papás optaron por, ¿sabes qué? Ya te vamos a dejar solo, nos vamos a mudar, ¿no? Y qué chido, ¿no? Que tus papás luego te dijeron, vamos Sí, a mudarnos y es que y no porque te cuestionaron. Ajá. o sea, yo la verdad no entiendo como por qué nunca les he preguntado como, ustedes también vieron Sí. cosas así paranormales. Pero en ese tiempo que nosotros nos bajamos, fíjate que mi papá sí sentía muchísima energía mala porque en ese entonces también mi hermano, que en paz descanse, había fallecido, se suicidó, ¿no? Se disparó. Entonces, ellos construyeron unos departamentos en toda esta parte donde yo vivo, porque te digo que eran terrenos muy grandes, Ujú. ¿no? Entonces hay unos departamentos donde yo vivo, están los departamentos, se metieron en la construcción y demás, ¿no? Entonces mis papás dijeron, ¿sabes qué? Mira, mejor sí vámonos y vamos a dejar que también trabajen aquí y todo este rollo y demás, ¿no? Pero la energía se sentía muy pesada, que también esa es otra historia que tenemos, de ahí con mi hermano que igual lo espantaba muchísimo en los departamentos, antes de que estuvieran todo en obra negra, Ajá. pero nos cambiamos, ¿no? Y fíjate que esa casa se las dejamos a unas personas cristianas que estuvieran ahí, pues haciendo sus ceremonias y demás, ¿no? La dejamos ahí, ¿no? Nos fuimos como 7 años. Que lo hicieron 7 como un años. tipo templo o algo Ajá, así. un tipo templo, porque mi papá dijo, pues mira, ya no vamos a vivir aquí, Ajá. pues vamos a rentarla. Y el vecino, como era cristiano, se dedicaban a hacer reuniones y demás. Y no, ¿sabes qué? Nosotros se la queremos rentar. Las oraciones. Ajá, las oraciones, ¿no? Entonces, por una parte, nosotros sentíamos que sí purificaron la casa, Ajá. ¿no? Porque la verdad es que sí pasaban muchísimas cosas, o sea, y creo que mis papás también lo percibían, ¿no? Y nos bajamos, vivíamos en Xochitepec, que Xochitepec está aquí en Santa Cruz, Xochitepec, no sé si ubiquen, que Sí. está la Noria, Es- que se conoce como el Cerro de la Cruz, ¿no? Que por eso es el pueblo de Santa Cruz, Xochitepec, ¿no? Ajá, sí. Ujú. Ahí mis papás, mi papá es originario de ese pueblo Ujú. y mis papás fueron en ese entonces mayordomos, que se les conoce a los mayordomos como los encargados de la iglesia, ¿no? De hacer las fiestas patronales y demás, ¿no? Ok. O sea, de recabar, entonces, ese Ujú. tipo de cosas. Mi papá tenía ayudantes que pues se encargaban de la limpieza, ¿no? De recibir como los diezmos o hacer la recolecta al pueblo para las fiestas, ¿no? Que se hace en mayo de la cruz, el día de la cruz, ¿no? Ese chavo, este señor pues tenía un hijo, ¿no? Este chavo iba conmigo en la secundaria, ¿no? O sea, ahí este chavo iba conmigo en la secundaria porque pues te digo, como que pasó así muy drástico el cambio de, ¿sabes qué? Vamos a ir a Xochitepec, pues vamos a hacer esto y esto y esto, y ahí tenía casa, ¿no? Entonces, el chavo yo lo conocí pues desde que entré en primero, porque el chavo pues era 2 años mayor que yo, él iba en tercero, ¿no? La verdad es que el chavo era muy aplicado, muy aplicado, o sea, siempre estaba en cuadro de honor y demás, ¿no? Solo que era un chavo, estaba grandísimo, o sea, la verdad es que se veía como de 30 el chavo, ¿no? Le decían el bebote, ¿no? Porque pues dice, no, este compa está altísimo. Este cuate empezó con situaciones muy raras, ¿no? A mí me tocó ver lo que una vez se desmayó, íbamos subiendo las escaleras, se desmayó, o sea, literal, ¿no? Se cae, se golpea la cabeza, ¿no? Llegan rápido los profesores a auxiliar y demás. Y el chavo lo dejé de ver como unos 6 meses, ya no iba a la escuela. Entonces nosotros nos quedamos así como, pues ¿qué le pasó? A lo mejor se pegó fuerte en la cabeza y está hospitalizada y demás, ¿no? Entonces yo le pregunté al papá, le dije, oye, ¿sabes qué? Le dije, del trabajador, su hijo se cayó, entonces voy a preguntarle qué onda, cómo está. Entonces mi papá fue y le pregunta como de, oye, ¿cómo está tu hijo? O sea, me enteré por parte de mi hijo que se había caído.
no, es que está muy mal y la verdad me da pena comentarte toda esta situación, ¿no? Y le dice, pero ¿por qué te pena? Y ya, entonces se mete. Yo estaba en la iglesia, porque pues el Señor nos ayudaba en la iglesia, pero en el cuarto donde el padre entra y se cambia y demás, ¿no? Y yo estaba ahí, pues jugando, ¿no? Entra y... Pues, ¿Qué edad tenías? Yo tenía 13 años. Ok. 13 años, ¿no? Entonces entra el señor con mi papá y le empieza a comentar lo que está viviendo su hijo, ¿no? Dice, es que mira, mi hijo ha estado comportándose muy raro. Se desmaya, le dan convulsiones, ¿no? Tiene muchos vómitos, ¿no? Me dice, ya lo llevamos al hospital, le hicieron estudios, le hicieron tomografía, le hicieron todo. Y la verdad es que los médicos me dicen que está sano, que no tiene nada, ¿no? Que obviamente si ellos hubieran detectado algo, inmediatamente ellos nos hubieran dicho, no saben que es un problema neuronal o algo, ¿no? Sí. Me dice, pero la verdad es que no. Entonces yo me quedé así como, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, no comprendes como que bien en ese momento la situación, ¿no? Dejamos pasar como 2 días, ¿no? En eso terminó, era un domingo, me acuerdo perfectamente, porque se acabó la misa de las 6, ¿no? Que era la última misa que se daba, ¿no? Llega el señor, ¿no? El papá del chavo, corriendo, buscando al padre, ¿no? Le dice a mi papá, oye Sergio, el padre, ¿dónde está? Y mi papá me dice, no, pues ya se fue, o sea, pues ya son 6:30, pues ya se va, ¿no? Es que lo necesito, ¿no? Dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Pero el señor estaba muy alterado, ¿no? Es que mi hijo, ¿no? Y pues yo me quedé así como de, pues, ¿qué? O sea, ¿qué tiene tu hijo, no? Y ¿por qué quieres al padre, no? La verdad es que mi papá obviamente dice, pues es que dime qué onda. Yo no escuché lo que le dijo, pero en ese momento mi papá agarró el cirio pascual, ¿no? Agarró un Cristo, agarró una sotana del padre, ¿no? Y me dice, vámonos, ¿no? Sopas. Entonces yo dije, no, o sea, chale, pues, ¿qué está pasando? Y el chavo vivía en una esquina de la iglesia, o sea, no era un trayecto muy largo. Entonces en ese iba mi mamá, mi papá y yo, ¿no? Pues yo los acompañé, ahí voy de metiche, ¿no? También. Perdón, ¿el chavo seguía en el hospital o ya estaba en su casa? No, estaba en su casa. La verdad es, o sea, le hicieron de todo. De esos 6 meses que pasaron, yo nunca lo vi, pero, o sea, lo que nos comentó el papá es de que al chavo, pues no le encontraban como un diagnóstico. ¿Y pero qué presentaba, sabes? Él presentaba como convulsiones, desmayos y comportamientos raros. O sea, que en la noche este chavo como que se despertaba y empezaba a caminar, ¿no? Empezaba a caminar. O sea, ya sea en su misma casa o en el patio, ¿no? Entonces, como que eran por momentos y se metía, ¿no? Entonces, pues como que eso fue lo que su papá, ¿no? Le comentó a mi papá en ese momento, ¿no? Yo creo que ya el chavo ya había presentado alguna situación de lo que vamos, que te digo que llegamos corriendo. En ese momento yo vi a mucha gente, toda su familia estaba afuera. Te vuelvo a interrumpir, perdóname. Primero, antes de llegar al chico, descríbenos cómo él era antes. Ya dijiste que era muy grandote, pero ¿cómo era? Pues, porque imagino que ahorita lo viste ya cambiado. Alegre, o así te refieres. Físicamente sí estaba fuerte, pues sí era gordito. Un chavo muy alto, o sea, sus papás eran altos y el chavo sí estaba gordito, pero alto. O sea, la verdad es que no se le veía como por la complexión. Y te digo que el chavo era muy aplicado en la escuela. O sea, la verdad es que sí era alegre, ¿no? O sea, él tiene una actitud como cualquier chavo en esa edad de nosotros, como pues echando cotorreo y despapalle, ¿no? Así feliz, chavo, al final de sí, cuentas. que le gustaba mucho jugar fútbol, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente que le gustaba mucho jugar fútbol, porque siempre salíamos y jugaba, ¿no? Entonces te digo que ya lo veíamos muy raro el chavo, ¿no? En ese momento que llegamos a la casa, yo veo a todos sus familiares, así como rodeando la casa, ¿no? Y en eso nos abren paso, porque pues traíamos las cosas, el Sirio y mi mamá y demás, ¿no? Tenían en la puerta 2 machetes, ¿no? O sea, cruzados, los familiares, ¿no? Y entramos, o sea, a mí nunca me dijeron como de, no entres, ¿no? nunca me dijeron así como de, cálmate. La verdad es que hubiera preferido que me hubieran dicho no entres, ¿no? Sí. Porque para mí fue para mí fue muy traumante, muy pues traumante, claro. ¿no? Con permiso, tenías vamos. que 13 años, ¿no? Estabas diciendo.
¿no? Ya me imagino, vamos a salvar la noche. No, pues es que yo dije, chance está malito. Sí. O sea, le está pasando Sí, otra no te cosa. pasa por la idea lo Sí. que viste. Y te digo, eso fue entre las 6, 7 de la noche. Ujú. No era tarde, ¿no? Nos entramos y me acuerdo perfectamente, su abuelita, no recuerdo cómo le dicen a las señoras que le ayudan al padre, como que les ayudan mucho a estar leyendo la Biblia y demás. Su abuelita se dedicaba a eso, ¿no? También eran señores que estaban muy centrados en la iglesia. Y entonces estaba su abuelita, su mamá, ¿no? Sus tíos, unos primos de él, ¿no? O sea, lo estaban sujetando, ¿no? Pero yo entro, haz de cuenta que la habitación era pequeña porque los señores eran de escasos recursos, ¿no? O sea, la verdad es que tenían un cuartito y casi ahí dormían todos, ¿no? Entonces entras a la puerta, das vuelta a mano derecha y perfectamente se ve el cuarto luego, ¿no? Entonces entramos, mi papá, yo, mi mamá, y decimos, ¿qué está pasando? ¿No? Y yo veo al chavo, o sea, la verdad, Juan, y al verlo, me quedo en shock, ¿no? O sea, porque no es como que algo... No es la imagen que tú tenías de él. Yo sí me quedé como de, ¿qué onda con este güey? Descríbanos, ¿qué onda? El chavo estaba tirado en el piso, su abuelita estaba como en la cabeza y lo tenía agarrando, ¿no? Uh-huh. Y te digo que estaba su mamá y sus tíos. Al chavo yo cuando lo veo, o sea, los ojos los tenía como hacia atrás, la vista perdida. Pero haz de cuenta que te miraba, o sea, no veías el ojo, o sea... Pero sentías que estaba... sentías que estaba... Físicamente ¿no? Se veía gordito y estaba muy delgado. No, sí, igual. ¿Sí? Ok. O sea, la verdad Yo esperaría que ya estuviera delgadito, consumido. No, o sea, y el chavo, te digo, muy fuerte, o sea, está alto, yo creo que mide como 1.95, ¿no? Entonces la verdad es que todos estaban así como sujetándolo. No, por favor, cálmate, todos estaban en pánico. Y yo lo veo, y nosotros vamos entrando, y nos voltea a ver, ¿no? O sea, te digo, sigue con la vista nublada, y nos voltea a ver, y nosotros nos quedamos así como que en shock, ¿no? Mi papá, porque mi papá también es muy miedoso, ¿no? Ajá. Se queda viendo, mi papá sale así como de, no, ¿qué está pasando, no? Y mi mamá sí es como de más de valor, ¿no? Porque mi mamá sí está como acostumbrada a ver ese tipo de cosas porque, pues, mi abuelita le hicieron muchísimas situaciones así, ¿no? Entonces, entra mi mamá y le empieza a decir, ¿qué está pasando? ¿No? Pero yo estaba en shock, o sea, yo te lo estoy diciendo porque yo no hice nada, yo estaba paralizado. Te congelaste, ¿no? Claro. Y yo así como dije, no, ¿qué onda, no? Para mí fue un momento muy traumante. El chavo tenía una voz muy gruesa, ¿no? Muy gruesa. Yo conozco su voz, o sea, yo conocí su voz. Sí. Porque, pues, en algún momento... Como endemoniada. Sí. En algún momento llegamos a platicar, ¿no? Él y yo, porque, pues, nuestros papás, pues, estaban ahí en la iglesia, ¿no? Y lo traía a su hijo y en algún momento llegábamos a platicar, ¿no? Y conoces la voz de la persona, ¿no? Pero en ese momento en que la escucho, su voz era una voz muy gruesa, como de un señor así de 60 años, ¿no? Ronca. Y eso sí, una persona muy agresiva y muy grosera, ¿no? Insultaba a todo mundo. Solamente ¿no? Se escuchaba una voz saliendo de él. Sí, okay. Una voz. Y él decía, se reía, ¿no? O sea, se reía así a carcajadas, decían que no iban a poder con él, que esta alma ya le pertenecía a él, ¿no? Y se reía. En ese momento que va entrando mi mamá, la ve y le empieza a señalar y le dice, tú, ¿crees que vas a poder conmigo? Pero como si la conociera a mi mamá. Ajá. Y mi mamá se saca mucho de onda y dice como de, pues, ¿qué onda? Y mi mamá también, como es muy explosiva, le dice como de, a mí no me señales, hijo de la chingada y quién sabe qué, ¿no? Entonces se empezaron a decir palabras, ¿no? Entre el chavo, bueno, o sea, la voz que salía de él, ¿no? Porque te digo que lo hizo como con una, no sé, con una expresión como si conocía de años a esta persona, a mi mamá, ¿no? Como si ya lo hubiera conocido. Y le decía que ella no iba a poder con él, ¿no? Que esta alma le pertenecía a él, ¿no? Y en ese momento el chavo empezaba como que se le atoraba la voz y escupía, ¿no? O sea, sangre, pero escupía así como coágulos de sangre, ¿no? Y nosotros nos quedamos como de qué onda, ¿no? Entonces toda la familia empezó a rezar. No, vamos a rezar, por favor. Le pusieron la sotana del padre, ¿no? Prendieron el cirio, ¿no? Y todos empezaron a rezar, ¿no?
Y todos estaban así como que súper espantados porque nunca lo habían visto en esa fase, ¿no? Entonces yo seguía viéndolo, o sea, yo como que todos se centraron en el chavo, porque pues nunca dijeron como de, oye, salte, ¿no? O sea, el tema está muy... Se había preocupado por... Ajá, el tema está muy avanzado, ¿no? Que es un pequeño demonio. Entonces, yo lo veo con una impresión de que digo, no, sí existe este pedo, o sea, sí existe, ¿no? Porque yo dije, hasta que no lo vea, no voy a creer. Claro. Y me tocó verlo y creo, ¿no? Y ahora con las personas que yo le cuento pues esto que me pasó a mí, es como de, bueno, te creemos, güey, ¿no? O sea, como que está muy loco. Y le dije, no, güey, la verdad es que yo lo vio mi mamá, lo vio mi papá. Le dije, neta, güey, es verdad, el chavo estaba muy mal, a mí me dio muchísimo miedo, ¿no? Empezaron a rezar y el chavo se movía, ¿no? Muy descontroladamente, ¿no? O sea, insultaba a todos, ¿no? Decía, hijos de puta, o sea, muchas groserías son así, muy cabronas, ¿no? Y nosotros nos quedábamos así como en shock. En eso llega mi papá y me dice, salte. Ya después de todo lo que habías visto, ya salte. Ay, sí, muchacho. Sí, que ya mejor Poseído, vete. cabrón. Sí. ¿Qué está pasando, no? Se tardaron como unos 20 minutos más, ¿no? La verdad es que sus familiares y todos salieron como aterrorizados, unos hasta vomitando, su mamá se desmayó, o sea, la carga de energía era muy grande, exacto. Y yo la verdad es que pues me quedé en show. Yo llegué y estaba así como callado, ¿no? O sea, mi mamá me dijo, oye, ¿qué tienes, no? ¿Qué te pasa? Y le dije, es que mamá, tú viste lo que vi, ¿no? Y me dice, sí, pero cálmate, me dice, son cosas, o sea, sí existe lo bueno, existe lo malo, ¿no? Y yo le dije, es que yo no pensé que existiera. Le dije, yo nada más lo había visto en las películas, ¿no? Y no te lo estoy planteando como una situación como real de película, de que levitan, ¿no? Y empiezan a dar vuelta de la cabeza, no. O sea, algo entre normal, pero muy agresivo el chavo, mucha fuerza, los ojos volteados, y sentías la mirada, o sea, cómo hablaba, la voz, ¿no? La voz muy gruesa, muy gruesa, ¿no? Hablando de eso, de que decías mucha fuerza, nos comentaste que la bolita estaba en la cabeza de él. Ajá. ¿Cuánta gente más lo estaba sometiendo? Te digo que era su mamá y todos sus tíos eran como 6 que estaban ahí. 6 a un chavito de 13 años. Lo agarraban de las piernas, sí. De todos lados lo estaban agarrando porque el chavo Sí, estaba muy agresivo. Porque dicen que llegó el chavo y cuanto antes de que empezara con esas actitudes, empezó a aventar todos los muebles, él. Okay. Ajá. O sea, antes de que empezara con esta situación como llamamos explosiva, su mamá llegó y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿No? El chavo estaba aventando todos los muebles, ¿no? Estaba tirando todo, estaba haciendo un desmadre, ¿no? En eso, el chavo golpea a su mamá. Ajá, golpea a su mamá. Entra su papá, entran sus tíos y empieza a golpearlos, ¿no? Es cuando el papá va y va por ustedes. Por nosotros, más que nada, bueno, por el padre, ¿no? Porque sí. quería el padre porque estaba ahí. Entonces en ese momento, ¿sabes qué? Alcánzanos, le marcaron al padre, el padre llegó después, posteriormente, ¿no? Como te digo, como en 20 minutos. Pero pues te digo que cuando salieron ya pues con una carga así muy pesada, ¿no? Sí. O sea, yo te lo platico porque yo me quedé en shock. Yo estuve así como 3 meses, ¿no? O sea, durmiendo con mis papás por toda la situación que viví. La verdad es que para mí fue muy traumante. Ya pasando todo ese tiempo, ¿no? Lo que le pasó al chavo, ¿no? Lo llevaron como con unos tipo monjes, ¿no? No sé la verdad que se dedicaban estos señores, pero lo hicieron como una curación grupal, donde nada más estaban como puros monjes en un círculo, ¿no? Eso te lo comento, yo no lo vi, pero lo vio la abuelita, ¿no? De él, que posiblemente se los comentó a mis papás, ¿no? Porque yo le dije al papá de, oye, ¿qué pasó con el chavo? ¿No? La verdad es que pues toda esta situación que le pasó, sabemos que no es algo normal, ¿no? Y mi papá me dice, no, pues hicieron pues una limpia, ¿no? Varios monjes, la chingada y todo, ¿no? Pero me dijo que estuvo muy pesada esta situación, que varios monjes salían desmayados, ¿no? Vomitando, ¿no? Entonces, o sea, no bajó gran cosa en sí, de que del
primer evento que todavía fueron con los monjes, o sea, llevó todavía bastante Sí, carga. sí. Todavía fue un proceso larguito, O Sí. sea, la verdad es ¿De que cuánto tiempo estamos hablando? Si yo creo como pudieras de saber. unos 7 meses. Pero eso te habla de una entidad muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? claro. Sí, 7 meses. Y la verdad es que después de que pasó todo ese suceso, los monjes como que dijeron, ya, paro aquí todo. Ya está sano, chavo, ya esto. Y sí, ¿no? Porque yo me tocó verlo, te digo que pues éramos vecinos casi, o sea, él vivía en una esquina y yo estaba en la otra esquina, no contra esquina. Y yo lo llegué a ver y le pregunté como de, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Me dice, no, nada, no. O sea, él estaba muy apenado por toda la situación y por todo lo que vivió. Es que No. eso te voy a preguntar si no le preguntas a tus papás, oye, ¿por qué le pasó esto a...? Ajá, a eso voy porque o ¿Qué hizo? todavía Ujú. tardó mucho en Ajá. contarme él, ¿no? Porque él me lo contó. Ah, ok. Me dijo, no, nada, de tanto mi insistencia que yo le estaba Sí. preguntando, porque la verdad sí me intrigaba saber, pues, oye, güey, ¿qué te pasó? Porque yo lo vi y le dije, y lo vi como en las películas de terror, exorcismo, ¿no? Ujú. Y y me dice, no, nada. Hasta que se armó de valor y me dijo, mira, la verdad es que yo estaba durmiendo, ¿no? Y en eso estaba soñando con una bola de fuego, cómo me estaba trayendo, ¿no? Y lo sacó a la calle, ¿no? Pero su abuelita tiene un balcón y fue cuando le gritó, ¿no? Le gritó por su nombre, ¿no? El chavo reaccionó, ¿no? Que dice que despertó y que hasta ese momento se acuerda él y que en ese momento le empezaron a pasar muchas cosas, ¿no? Pero que era una bola de fuego, como que él una bola de fuego lo estaba llamando y lo estaba siguiendo y él estaba como de sonámbulo caminando hacia esa bola de fuego, ¿no? Pero nosotros nos sacamos de onda porque pues en la calle que transitan muchos autos, Ujú. ¿no? Entonces nos quedamos como de, güey, pues sí te estaba llamando y pues quería que tuvieras un accidente, yo creo, ¿no? Donde perdieras la vida. Y me dice, pues como me gritó mi abuelita, yo desperté, ¿no? Yo desperté y hasta ahí me acuerdo. Y después de ese momento me pasaron todas estas cosas, ¿no? Ahora, en la actualidad de que después de que pasó eso, fíjate que la casa se les incendió. Ah, caray. La casa se les quemó a Era un demonio. esos Sí. brothers, ¿no? O sea, no era algo... Y sí. te lo digo porque el señor fue a buscar a mi papá y le dijo que si lo podía apoyar con una situación económica o muebles, ¿no? Que no tuviera todo porque se les quemó la casa, ¿no? Después de que había pasado ya como la limpia, ¿no? Se les quemó la casa, ¿no? O sea, yo creo que fueron como unos 4 meses después de que ya el chavo ya estaba aparentemente sano, se les quema la casa, ¿no? Entonces mi papá y mi mamá nos quedamos así como, o sea, ya son muchas cosas malas que le está pasando a esta familia, ¿no? ¿Qué onda? Ujú. Ya se les quemó la casa, ¿no? El papá se enfermó de cáncer, ¿no? El papá está muy mal hasta la actualidad, lo veo. Pero fíjate que después de esto el chavo tuvo un hijo, ¿no? O sea, como que el cambio de vida como que les fue algo así muy rápido. O sea, como yo lo vi muy rápido. Y después de toda esa limpia, se les quema la casa y todo, como que les empezó a ir bien en la vida. Un renacer, un Ajá, resurgir. algo así, ¿sabes? Porque se les quema la casa, el papá tiene cáncer, o sea, la verdad es que pensaron que se iba a morir la chingada y todo, pero no, ahí sí el señor, o sea, eso sí está muy delgado, el señor, muy demacrado, muy acabado, ¿no? La mamá igual, ¿no? Se hace cuenta que les aventaron como 20 años encima, ¿no? Y el chavo, yo lo veo trabajando, tiene ahorita un hijo, ¿no? Pusieron una tiendita y demás, pero pues obviamente nosotros sí nos sacamos de onda Claro. con toda esta experiencia que yo la vi y yo te puedo contar que sí existe este momento trágico, ¿no? O sea que lo vi tal cual. Y no, y como tú comentas, no como te lo venden en las películas. Ajá. Porque cuando terminabas la historia, Arturo comentaba que el demonio, ¿sí? Y a mí como me estás diciendo que comienza la historia, para mí no encaja completamente como un demonio. Ajá, porque ahí es bruja. Ajá, porque está siguiendo una bola de fuego, que es lo que más asociado. Al final, pues son entidades que. Ajá. Sí, no, a lo que yo quiero llegar es de que al final de cuentas no es como te lo pintan en la televisión, ¿sí? No, eso es lo que yo quería llegar. Pero tampoco quieres como, o sea, yo creo que entre nosotros decimos, esto no existe, ¿no?
No, simplemente nosotros en el ámbito, Debe ¿no? estar- Que lo que comentábamos, o sea, si nosotros nos llega, pues tenemos que pensar, no, pues este es algo psiquiátrico nada más. Es que Pero- la situación es que sale de la rúbrica que podemos tratar, por ejemplo, tú y yo que somos médicos y nos toca ver pacientes psiquiátricos, ¿no? Pero pues hay cosas que se salen. Sí, que no tienen Ahí voy, una o sea, lógica. exactamente es lo que yo quería preguntar. Ustedes como médicos, así que hacen todos los estudios y que no encuentran un porqué de su sintomatología, ¿qué hacen? O sea, ¿cómo justifican el que tú estás viendo que Comportamiento, ¿no? está mal? Mira, Que al final tú lo ves mal porque pues tiene algún síntoma. o sea, a final de cuentas, sí tienes que remitir a un especialista primero en enfermedades mentales. Ajá. Por tal cual, Claro, porque, claro. porque estamos ahí. Ya si te quieres meter un poquito más y tú estás completamente seguro que puede ser otra cosa, pues a lo mejor ya nomás les haces que- así, no muy directo, pero sugieres eh, que puede ir a otros yo lados. considero, ¿no? Mira, nos ha tocado, ¿no? Nos ha tocado ver de todo, ¿no? El estado mental es muy poderoso, pero hay cosas que se salen de nuestra expertise como Claro. médicos, ¿no? Y digo, hasta a veces dices, ay, está loquito, ¿no? Pero no es eso, sino que a veces en esta cuestión que platica Jesús dices, no, pues está en una zona que es propicia a brujería, situaciones de entidades. Es normal que pues en algún momento, no lo tratamos de normalizar, pero es que pareciera que Reúne los requisitos para que puedan pasar las Ajá, cosas. las cuestiones tétricas para decir, bueno, aquí pasa una familia, nos vamos a poner a prueba, porque bueno, la gente siempre dice, no, donde hay un bien hay mal siempre, ¿no? Ujú. Pero esto se sale fuera de la lógica a veces, ¿no? Entonces, pues si enciende tu casa debes de tener muy mala suerte, definitivamente algo está detrás, ¿no? Alguna deuda antigua, porque eso también es cierto, verídicamente. La familia hace pactos, Deudas familiares, exacto. Sí, ¿no? Pero yo me quedo con esa inquietud, ¿no? inquietud exacto de que realmente ¿qué le pasó? Si realmente sí fue una entidad maligna, ¿no? Pues lo positiva no era. O qué onda, ¿no? Porque Sí. es lo que te digo, yo lo viví y yo creo ahora Sí, claro. en esta situación que le pasó al chavo, ¿no? O sea, yo lo viví un exorcismo, por así decirlo, porque literal era tal cual en las películas de terror, solamente que no tan dramático, ¿no? Pero sí fue muy aterradora para mí esa experiencia, ¿no? Y hasta la fecha, o sea, y mis papás se los comento de, oye, ¿te acuerdas de todo eso? Me dice, sí, estuvo muy, muy cabrón, ¿no? O sea, y la verdad es que tenemos como partes, ¿no? Y qué bueno que tocas ese punto, que te quería preguntar. Porque yo casi estoy seguro que lo tuviste que haber hecho. Les preguntaste a tus papás qué pasó una vez que te saliste, qué pasó cuando estuvieron adentro, cuando llegó el padre, qué pasó en ese momento. Sí les pregunté. Ellos me empezaron a comentar que empezaron a rezar, ¿no? Todos los familiares empezaron a rezar. El chavo posteriormente estaba muy inquieto y el chavo empezó a como entre vomitar, ¿no? Okay. Empezó a vomitar, como que entre regresaba a su personalidad de él, ¿no? Y como que entre no. Uh-huh. O sea, como que sí se resistía el ente que estaba ahí. Ajá, como intermitencia, ¿no? Entonces el padre fue el que le sugirió a estos monjes, ¿no? Que lo llevaran con él, ¿no? Y que ellos le iban a ayudar, ¿no? Que porque él no estaba facultado para hacer este tipo de cosas, o que más bien él jamás había vivido tampoco esta experiencia. Uh-huh. Eso fue lo que pasó dentro de cuando yo me salí, cuando llegó el padre y todo, ¿no? Porque te digo que empezaron a rezar, lo empezaron como a echar agua bendita, ¿no? Uh-huh. Le pusieron como una cerita, no sé qué sea, ¿no? Me dijeron que lo agarró el padre, le puso una cerita, le puso una cruz, y que el chavo estaba vomitando mucho, o sea, vomitaba, y como que te digo que había como entre cambio de personalidades, ¿no? Sí. Como que dice mi parte mala, mi parte buena, y así estaba la intermitencia, hasta que el chavo reaccionó, ¿no? Y posteriormente el chavo se ponía a llorar, ¿no? Bueno, reaccionó aparentemente, porque dice que todavía 7 meses después siguen con los monjes, ¿no? Ajá, y se ponía a llorar, ¿no? O sea, acababa todo este suceso y se ponía a llorar. Pero eso fue lo que más extremo pasó, porque en esos meses el chavo
se veía muy cohibido, estaba muy callado, ¿no? La verdad es que no salía. Hasta donde yo sé nunca le volvió a pasar lo mismo. Ok. Como un exorcismo nunca le volvió a pasar, más que la última vez que te digo que le hicieron esa reunión con los monjes y Sí, como esa limpia. que se había quedado algo todavía entonces, Ajá. esperando volver a salir. Ajá, exacto, ¿no? Y fue cuando los monjes dijeron, ¿sabes qué? Ya acabamos, si tenías algo, ¿no? Como un trabajo, no sé qué era, ¿no? Pero sí le encontraron como esa parte maligna, Sí. ¿no? Y la verdad es que los testigos, pues obviamente son mis papás, y yo así como de, lo vivimos, y todos los que Claro. estuvieron ahí, podemos llevarnos como esa experiencia de que sí existe lo malo, ¿no? No, y más que nada que tenías 13 años, o sea, como Sí, para ¿no? el desarrollo mental que tienes en ese momento y ver esa imagen tan impactante. No, y me supe tan chiquito y Por eso. sí te lo traumaron, pobre. Claro. No, Y que la nadie le verdad es- decía nada de no salte, no te vayas para La allá. verdad es que sí fue muy traumante. Yo creo que todos también estaban tan impactados que Sí, se, es Pas- que se les tú pasaste olvidó. a todo lado, Sí, sí. pasaste desapercibido y Todos se no. nublaron. Ajá, exactamente estaban O sea, en mi túnel. mamá lo tiene todavía más claro porque te digo Ujú. que mi mamá todavía se quedó con esa idea de como por qué el güey me conoce o por qué me Ajá. señaló. O sea, Sí. con esa idea se quedó mi Sí. mamá, ¿no? Pero, y hasta la fecha, ¿no? O sea, mi mamá también se sabe pues la historia, pero yo creo un poco más a detalle porque ella estuvo ya en el momento de que llegó el padre y llegaron todas estas, ¿no? A hacer todo, pues todo lo que les platiqué, ¿no? Pero pues sí, estuvo, la verdad es que muy... Nada más te tocó ver la Muy punta del iceberg fuerte. porque lo demás lo vivió tu mamá. Sí, ajá, lo vio mi mamá porque mi papá tampoco, él se salió. Ajá. No, yo tampoco, no me quiero quedar. Sí. Es que ese tipo de entidades sí están muy cabronas, ¿no? Digo, no he tenido la oportunidad ni quiero, pero No he tenido el placer, pero no, gracias. Se los juro que yo sí tengo, pues no sé, la verdad es que me quedé en shock, ¿no? Ajá. Como es como algo tan simple, ¿no? Que dicen, existen los extraterrestres, ¿no? Pero si tú no los ves, tú dices, no existen, Claro. ¿no? Hasta que lo veas y tú dices, es que yo vi algo, yo lo vi, yo lo viví. O sea, es como ya realmente crees en esto, ¿no? Y es como lo que te digo, existe el bien y existe el mal, ¿no? Y eso fue, pues... No, y afortunadamente porque al Mi final caso. tú eras un niño chiquito y todo, o sea, tu alma todavía está de cero maldad, pudo haberte pasado algo. Pudo haberte brincado. Lo curioso no es como mencionan las Ajá, películas de Exacto, terror. o sea, como las películas de terror que dices, Sí. te puede brincar o algo, Ajá. puede pasar, o se puede como... O lo que traía No. dentro se pasa de lugar a otro. Pero a mí sí me causó curiosidad, igual lo que me lo contó, porque yo también cuando te digo de niño y veía todas esas bolas Ajá. de fuego, o sea, sí te atraen, ¿sabes? Te atraen, y en sueños, o sea, te proyectan sueños como que estas personas, como que te meten en una realidad, ¿no? Ellos, Ajá. ¿no? Y ellos empiezan a crear una realidad como en tu sueño de hacer cosas que no quieres, ¿no? Porque a mí me pasaba mucho eso, ¿no? O sea, yo soñaba que salía a la calle, ¿no? O sea, que veía muchas cosas malas, ¿no? O sea, como que yo percibía, como que veía a la gente mala nada más, ¿sabes? O sea, asesinatos, ¿no? O sea, como que las prendas también, como que en esa parte que yo encontraba, como que hasta yo sentía que eran como pistas, ¿no? Como de los Ya. sucesos. ¿Y tu hermano nunca te refirió o te hizo algún comentario que tuvieras hecho algo raro cuando dormías? No, solamente te digo que en ocasiones, o sea, pues me orinaba en la cama y me llegaba a caer de la cama, ¿no? Sí. O sea, ya no me dormía arriba porque, pues, el último golpe que me di, la verdad es que sí estuvo grave, ¿no? Pero sí me seguía cayendo de la cama, pero pues ya era de la altura del sillón Ujú. al piso, ya no era tan pues tan excesivo, sí, ¿no? Pero sí, yo sí me recuerdo muchas veces que pasaban eso, ¿no? O luego llegaban a prender la televisión, ¿sabes? O sea, llegaban a prender la televisión y era como la típica de que pues, si no tienes cable y todo en rayitas, ¿no? ¿Te Sí. acuerdas que en ese tiempo Sí, se prendía así la tele y estaba Sí. todo el canal como en En estática. Juegos estática? macabros. Ajá, ¿no? Y llegan a prender la tele, entonces yo me espantaba mucho y como yo tenía a mi hermano, la verdad es que mi hermano sí me echaba muchísimo Sí. paro, o sea, porque Oye, tener alguien ¿y a tu era... hermano le pasaba igual? ¿No? ¿A él no le nunca asustaban? a él nunca le pasó nada de Ni a eso. tu hermana. A mi hermano tampoco.
O sea, ¿eras el único? Ajá, era el único que le No pasaba sé, tío, ese yo tipo de pienso que a tus cosas. papás les pasó algo vieron. Yo creo que sí también algo vieron. Y te digo porque ellos también son muy... más que nada mi mamá. Mi mamá también es como de sentir muchas energías, como de creer en esas cosas malas, ¿sabes? Sí, Hoy Crunchy está muy intenso. Chromie anda muy, ajá, que ya le Está toca, dando muy no, amor. es que dice que ya le toca hablar a Arturo. Sí. Pero Debe ver. Tranquilo, pues, mira, eso fue ahora sí que mi Nosotros llamamos historia. energía. No, y está Pero muy lo sientes impactante, mucho. ¿eh? No, Sí. la verdad es que Tranquilo, no pasa el nada. vivirlo es un poco más, créeme. No, si ahorita que nos contaste estamos así, créeme. no sé cómo están en casa, déjenos un comentario, ¿qué opinan de esta historia? Yo te comenté que, híjole, hay cosas gruesas en la vida, ¿no? Y aprovechando, haciendo promoción, dentro de 2 capítulos va a haber un video, entonces muy relacionado con esta historia. Bueno, parecido a esta historia, no es relacionado con esta, pero que ya vieron ustedes, que sí está, Que sí es Que real. sí existe. que sí que- existen ¿no? estas ¿Qué le cosas. puedes llamar? ¿Posesiones? Es que- Mira, yo en el lugar en el que está ese video, pues es una enfermedad psiquiátrica, porque tenemos que respetar el lugar. Pero hay cosas que no puedes explicar, que no puedes justificar, y que es donde caemos, ¿no? Que hay otras cosas más allá de la ciencia. Y claro que por eso existe tu canal, dices, hay un espacio en el que la lógica pierde, Donde termina la lógica, comienza nuestro relato, amigo. exactamente la lógica pierde acá, porque dices, bueno, esto no tiene cabida. Claro. En verdad que si a alguien más le ha pasado, neta, o sea, sí fue muy similar. O sea, que también te lo dije porque, te digo, para mí fue una experiencia muy aterradora. O sea, contártelo ahorita ya después de tantos años que pasaron, pues sí, ya es un poco más tranquilo, ¿no? Porque... Sí, pero no dejas de sentir raro. Sí, no, o sea, en ese momento sí fue algo muy fuerte, Sí. muy fuerte para mí. Pero la verdad es que, ¿qué te digo, no? Muy fuerte este suceso que nos pasó. Y yo creo que para el chavo, más, ¿eh? ¿Y tienes contacto con él o ya Sí. no? O Ya, sea, pero ya no se vuelve a tomar el no tema, ¿ok? No le hablo Ok. como tal, pero Lo ubican. lo veo, o sea, lo he visto, ¿no? O sea, yo Ya O sea, no lo a ves lo mejor igual. nada más de un hola y adiós o buenas No, tardes. ya ¿ya? de hecho ya no lo ve igual. Adiós, que señor Satanás. estaría muy bueno como decirle nuevamente como, oye, ¿qué fue? O sea, ¿Cómo Ay, has no, pero estado? ¿qué Eso? tal si es algo que ya está borrado, ya no quiere borrar de no, su vida? ¿Cómo has estado? Muy bien. no, o sea, la verdad Pues es que fíjate, eso está muy curioso. estaría muy chido que este Ah, güey nos qué contara pues realmente, o sea, lo que él vivió. Voy a traer aquí el demonio. Sí, O sea, claro. Lo que él vivió porque Porque Pues se ha no de sé ver cómo cosas lo que contaría se ha de ver, él, ¿no? sí, y se ha de haber cosas que recuerda, sí, yo supongo que sí. sí, Sí, porque sí. obviamente digo, yo lo entiendo de que por pena, por temor a lo mejor va a decir no me acuerdo. No lo puedes entender porque no te ha pasado. No, pero sí puedes. Puedes sí. comprenderlo, pero entenderlo no, porque para entender a alguien necesitas vivirlo, experimentarlo. Pues mira, de repente te veo enojada y dime si no parece que soy chamuco. Entonces sí lo entiendo. No, sí, es que estaría chido como decirle a él, oye, Sí. ¿qué onda? ¿Cómo te has sentido? Ah, O sea, pero como volver a tocar como el temita. Yo siento que este cuate sí lo debe tener Muy friqueado. Pero quién sabe cómo lo ha de tomar, ¿no? Digo, son cosas Sí. que no quieres volver a Sí, platicar delicadas. en tu vida. La verdad es que sí fue muy Y delicado. más ahora que es papá, ¿no? Sí, claro. Ah, Desde luego. es que eso es el punto que iba a tocar. A lo mejor no lo quieres volver a tocar en tu vida, pero de eso aprendes como para darle una educación un poquito más especial a tu hijo que no le pase. Pues sí, puede ser. Pero pues son cuestiones de azar y O sea, como para Luego que eso no le creemos. pase. Ay, no, los papás no te van educando. Ay, no, No, lo que pasa es No, que- pero a lo mejor puedes, que a lo mejor con el hijo ya, si son más, que te queda la paranoia, el hijo se duerme hasta en el mismo cuarto y no lo dejas salir o lo acompañas hasta el baño en la noche. o que te vuelve más aprensivo con los Exactamente, hijos, ok. claro. Sí. quién sabe, Y la con verdad. justificada razón ahí. Fíjate que como volvemos a repetir y caemos en que si hay un bien, hay un mal, esto pasa en todos lados. Por ser hombres de ciencia no creemos en muchas cosas, pero pues hay cosas que realmente ya sobrepasan nuestra imaginación y el entendimiento humano, ¿no? Claro. Entonces, Pero bueno, pues eso fue lo la Lo historia más- tétrica. más ¿Qué extremo. le que- podemos llamar que esta historia?
lo más extremo que me ha pasado, la verdad. Y que ni siquiera te pasó como tal. Imagínate O sea, qué tan feo verla, estuvo. ¿no? Yo O sea, creo que la digo, gracias por metiche, no vayas a esas cosas. No. No, Sí, pues, sí. La verdad es que- muchas gracias, Jesús, por No, compartirnos de que estas me historias. molesta, Tijuana. No, de Y verdad que sí pues, estuvo muy gracias por haberlo acompañado, Arturo. Ahorita sé que tenía unas buenas historias. Y ya será para el siguiente capítulo. Yo cuando lo escuché dije, caray, dije, eso está bueno, vamos a llevarlo, Sí. porque realmente es algo que no mucha gente te lo puede compartir. Sí, son no, cosas es... que pasan de la pantalla a la vida real, pero sin tanto, No, deja, o sin tanto sea, efecto especial, ¿no? sin tanto efecto, pero lo voy escuchando y uno aquí en la cabeza te voy imaginando el lugar. Claro, es que Sí, y es que Sí. créeme, o sea, tú te puedes saber los relatos de las películas y como que dices, ¿de dónde sacan o de dónde surge todo esto, no? Ajá, Sí, al final de exacto. cuentas son de como que vivencias. sí le tuvo que haber pasado a más personas para que se basaran en ese hecho, ¿no? O de cuál se fumó, porque, Ajá, ¿no? Para o sea, estar tan para así, hacer todo este rollo, ¿no? de tipo de O sea, al Sí. chavo le películas. pasó esto, ¿no? Si él me contó que fue por una bola de fuego, por una situación de brujería, que yo quiero pensar que fue eso, no tal como que se le metió un demonio y demás. Ajá, O sea, yo creo que esto fue algo más como de brujería. no de una Y- posesión. Y de ahí de la brujería como que empezó, yo supongo que la persona que lo hizo era alguien muy, muy avanzada como para llegar a tener A esta- esos grados, ese ¿no? poder. De llegar, Chavo, de ese ¿no? poder de tener sobre él, sí. Pero bueno, pues espero les haya gustado esa historia. Sí, estuvo muy, muy Sí, interesante. estuvo muy interesante. bueno, pues, Y pues, ¿cómo ves si dejamos hasta aquí ahorita? Ok. Que llevamos 50 minutos. yo te lo digo Perfecto. aquí, tienes material para muchas cosas. Y para que Arturo nos cuente bien todo el capítulo que viene va a ser para él. Bien. Claro, cosas. Todo que nos comente todo lo que pasa en Chiapas. Y en la Ciudad de México, como ya nos contaste también. Sí, en la Ciudad de México. ¿Vale? Pues muchas gracias por haber venido. Muchas Oye, gracias. gracias. Esta es su casa cuando quieran. Y nos vemos la siguiente, Erika, El siguiente miércoles. el siguiente miércoles. Que tengan una bonita noche. Y recuerden que no todo lo que se ve, se oye y se siente tiene explicación. Que tengan una bonita noche y que tengan una larga y abundante y bendecida vida. Y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Bye. Hasta la próxima.